Hola chicos y chicas, bueno, este es un video para no atrasarnos y terminar de ver los contenidos que teníamos pendientes del manual y ya la siguiente clase solo continuar con las exposiciones. Bueno, ya hablamos de la globalización, ya entendimos que son diferentes procesos, sobre todo que es algo transnacional. Una de sus principales causas es el factor económico, no la única, y bueno, tiene diferentes impactos y iremos más o menos hablando sobre eso en las páginas siguientes. Bueno, ya saben, es un texto que ustedes ya tienen. Voy a retomar las ideas principales, quizá comente con otras para expandir un poco también las ideas. Y cualquier duda que tengan, la vemos, la notan y la siguiente clase con toda confianza la resolvemos. Bueno, nos quedamos en el apartado 1.2, que son las ventajas y desventajas de la globalización. Como habíamos comentado antes, no es un fenómeno unilateral o que pueda analizarse de una sola manera. Por lo tanto, también su valoración no va a ser solamente hacia una dirección, ¿no? No va a ser o solo positiva o solo negativa. Así que podemos hablar tanto de ventajas como de desventajas. Y en ese sentido, pues el manual refiere que este fenómeno de la globalización incorpora diferentes cosas o, o produce diferentes efectos, como podemos hablar del libre comercio internacional, movimientos de capitales, aquí refiere a corto plazo, pero bueno, puede ser a cualquier plazo, mediano o largo, inversión extranjera directa, fenómenos migratorios. Bueno, los fenómenos migratorios son muy notorios de México a Estados Unidos, pero también lo estamos viendo con lo que pasó de los talibanes en Medio Oriente, o también con la guerra que hay en otros países como en Siria, ¿no? Hasta había un equipo en los Olímpicos que era de los refugiados. Entonces también la globalización, de acuerdo al manual, implica el desarrollo de tecnologías de la comunicación y esto también produce efectos culturales. Ahorita iremos entrando a detalle a cada uno de estos aspectos que se mencionan. También el manual agrega que además de los aspectos culturales y los movimientos migratorios, tiene un efecto en el turismo, también el papel de la mujer y los derechos de la niñez, sobre todo en las sociedades más tradicionales, ¿no? Que es cuando se cruzan estos países, pues que se podrían poner en un bloque de como democrático o de occidente. No me gusta utilizar la palabra como de modernidad porque implica que entonces los otros no son modernos, pero bueno, un bloque de países que se puede referir como occidente, y aquí pone con sociedades tradicionales, que serían las que no pertenecen en ese sentido a occidente. Y bueno, el encuentro entre estas diferentes culturas implica un montón de cambios que pueden ser positivos para cualquiera de las dos como negativos. Y bueno, ya en este orden de ideas podemos hablar de un primer autor que se refiere en el manual, que se llama Bondemer, y él organiza las principales opiniones respecto a la globalización, y dice que hay a grandes rasgos dos perspectivas o dos visiones, ¿no? Una sería pesimista y la otra optimista. Desde el punto de vista de los pesimistas, podremos hablar que la globalización es el resultado del capitalismo, el capitalismo más aborazado o más fuerte, que está relacionado también con el imperialismo, que es justo el dominio de unas economías sobre otras o de unos países sobre otros, y estos países serían una minoría sobre una gran mayoría. Creo que esto es notorio cuando podemos hablar, no sé, de países como Estados Unidos o de Occidente, que son territorialmente muy pequeños y, bueno, en comparación, si comparamos con el resto o sea, si consideramos todos los demás países del mundo, y sin embargo tienen un dominio sobre las economías de otros, ¿no? O sea, pienses en Europa, por ejemplo, que territorialmente es pequeño, Europa occidental, no contemplaremos Rusia, con el resto de África o de América Latina. Y bueno, entonces esta perspectiva, la pesimista, percibe a la globalización como la causante de los principales problemas sociales, económicos, políticos y ambientales que aquejan a la humanidad. Por otra parte está la perspectiva optimista, y bueno, si bien esta perspectiva reconoce que la globalización genera desigualdad social y otros problemas, también ve la globalización como una oportunidad de crecimiento y riqueza, porque favorece la expansión de la producción y también el fortalecimiento de los mercados internacionales.
Posteriormente podemos hablar de otro autor, Amodio, y él refiere que la globalización implica dos tipos de participaciones de la sociedad en su proceso. Por un lado estaría la gente que participa de manera activa y por el otro lado la gente que participa de manera pasiva. ¿Qué es esto? Una participación activa es una participación consciente, es decir, nos damos cuenta que estamos participando en una serie de procesos globales. Y por el contrario, una pasiva sería no estamos conscientes de estos procesos globales y sin embargo, por cómo la globalización repercute en diferentes ámbitos, estamos participando de alguna manera en ella. Por ejemplo, algo creo que muy claro, un ejemplo muy evidente sería el usar las redes sociales para quien las sepa utilizar, las sabe utilizar entonces de manera consciente e interactúa con personas de otros lugares del mundo que en otra época hubiera sido muy complicado, pero también en estas mismas redes sociales participan de manera pasiva la gente que alguien más les toma una foto y la sube, ¿no? O la gente a veces que se vuelven memes, ¿no? Por ejemplo, el señor András Arato, no crean que recordaba el nombre, lo busqué rápido en Google. Eh, el famoso señor viejito, ¿no? Que sale con su taza y que como meme lo llamaban Hide Pain Harold, o en español, Harold esconde el dolor. Y él se enteró años después que las fotos que les había hecho como modelo de stock se habían vuelto virales y que ahora era un meme, ¿no? La participación de él fue pasiva. Si queda duda de esto me lo hacen saber o si se les ocurre algún otro ejemplo, pues pueden dejarlo ya sea en el Teams o aquí en YouTube. Pero bueno, también otro ejemplo muy rápido de una participación pasiva o de cómo la globalización también le puede complicar la vida a algunas personas son las personas ya un poco mayores que no saben utilizar el celular o mucho menos estos sistemas operativos, ¿no? de Apple o de Android. Pues ya se podría hablar también de una alfabetización digital, ¿no? El no poder utilizar a veces estas tecnologías también te dejan fuera, ¿no? Como si hubiera algún estudiante que no tiene computadora o no tiene internet o no puede utilizar o no sabe utilizar estas herramientas, se ha imposibilitado con esta contingencia de la pandemia para seguir tomando sus estudios, ¿no? Si solamente podía hacerlo antes de manera presencial, ahora con estas modalidades se le complicaría. Y pues bueno, el texto hace una recapitulación de las ventajas y desventajas, que bueno, pues las pueden leer ahí en su manual, pero de todas maneras se las voy a leer para que las tengan aquí en el video cuando lo escuchen y si lo quieren escuchar más de una vez, adelante. Ventajas. Se genera una gran oportunidad de crecimiento y riqueza. Sí, o sea, la globalización puede generar crecimiento y riqueza, por ejemplo, cuando hay inversión extranjera en alguna ciudad. Favorece la producción y los mercados. Bueno, esto va aparejado con el ejemplo anterior. Ofrecen productos a precios menores. Pues sí, gigantes como Amazon o Walmart, es difícil competir con ellos a nivel precio, ¿no? Evidentemente ellos van a tener una producción con menos costos y por lo tanto pueden bajar sus precios. Aumenta el empleo, pues va todo esto de la mano. Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Sí, pero cuando no se generan monopolios, porque también si se genera un monopolio como Amazon, ellos dictan los precios, ¿no? Y el consumidor poco poder tiene, ¿no? En esta ventaja. Para que también las vean en un sentido crítico es que hago estos comentarios. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas, pues sí también, ¿no? Solamente las grandes empresas que hay ahora pueden invertir todo este dinero para el desarrollo de tecnología que difícilmente una empresa pequeña o familiar o local tendría, ¿no? De recursos. Y finalmente, mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían tener. Pues sí, si hay más tecnología y se abarata el precio de los productos, más gente puede acceder a ellos. Desventajas. Consumo no consciente de los productos del mercado global inducidos por la moda. Pues bueno, eso sí puede pasar, ¿no? Vamos a Zara, Pull&Bear, etcétera, y se retoman tendencias de que salen lugares que no conocemos. O no tenemos la opción, ¿no? Son las tiendas que hay a las tiendas que vamos y terminamos usando lo que se nos impone, ¿no? Como antes estuvieron de moda los pantalones entubados y ahorita otra vez están poniéndose como de moda los acampanados y así se van haciendo los ciclos y se vuelve siempre lo mismo, ¿no? Eso es lo que dicen. Uso de la tecnología sin posibilidad de entender su funcionamiento, ya hubo un ejemplo. Imposición de modelos y productos foráneos, pues bueno, empresas que llegan de otra parte y las empezamos a consumir y las integramos en nuestro día a día. Desigualdad económica, pues sí, a veces cuando hay inversión extranjera, pues sí hay más empleos, etcétera, pero los sueldos que pagan no son tan justos, entonces finalmente
pues sigue siendo adinerado el dueño y no los empleados, ¿no? Existen fuentes de empleo, pero con mano de obra barata, bueno, va con lo de arriba. Degradación del medio ambiente, esto ya lo vimos perfectamente con el video de la historia de las cosas, cómo llegan con este modelo pues capitalista o que no piensa en lo circular, sino en algo lineal. Hay una degradación del medio ambiente cuando llegan y extraen diferentes productos. Materia prima, perdón, para realizar la producción. Y menos oportunidad de competir para las empresas mexicanas. Bueno, esto pues, se refiere simplemente a cómo va a competir una empresa pequeña contra los grandes monstruos, ¿no? De empresas. Bueno, finalmente para cerrar este primer video, ahorita después subiré otro con lo que falta. El apartado 1.3, impacto de la globalización en México. Bueno, aquí lo que refiere el manual, estoy también yo de acuerdo, no es que la globalización sea buena o mala, pero refiere que ha habido inconformidad con este fenómeno porque como en algunas naciones ha provocado no un desarrollo social o un desarrollo equitativo entre todos, sino que una minoría sale más beneficiada que otras, y esto refiere el manual que ha sido el caso de México para algunos autores, se refiere aquí a Velázquez Zárate, y dice que México se insertó en la globalización no de manera consciente, con esto que hablamos antes, sino jaloneado por los intereses de Estados Unidos. Bueno, aquí vale la pena recordar la frase de Porfirio Díaz, ¿no? De pobre México, tan cerca de... La dije mal, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y bueno, para Velázquez, México se empezó a insertar en la globalización desde los gobiernos del 82 y pues yo diría que más evidente se hizo o se concretó con la firma del Tratado de Libre Comercio en el gobierno de Salinas de Gortari, que se firmó en el 92 y entró en vigor en el 94 y aplicó pues políticas que se consideran de un gobierno neoliberal. En este mismo orden de ideas, Corral destaca que en México la desigualdad se ha incrementado desde mediados de los 80, es decir, cuando empieza al parecer la globalización, y con la aplicación de estas políticas que les digo, neoliberales. Y bueno, viene una cita de Corral, pero básicamente dice eso, ¿no? Que hay una gran brecha que cada vez se ensancha más respecto a las desigualdades entre los gobiernos desarrollados, como el de Estados Unidos, y los que están en vías de desarrollo, como México. Pero bueno, eso también se puede llevar a a las particularidades de cada país. Hay una minoría que se enriquece cada vez más, se ha visto también con la pandemia que los ricos se hicieron más ricos, y hay una gran mayoría que se va empobreciendo, ¿no? También esto pasó con la pandemia. Mucha gente que era de clase media pues bajó de ingresos y hay más gente en situación de pobreza.